cobertura previsional. Bueno, vamos a conversar de este tema con Recaredo Gálvez, que es investigador de la Fundación Sol. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación, Recaredo. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, lo primero, la Comisión Bravo, encargada de este tema, de proponer en el asunto de las pensiones, entregó sus propuestas hace 10 meses, en septiembre del año pasado. Entonces uno dice, bueno, esta cadena nacional hoy día es más bien reactiva, porque ¿qué pasó durante estos 10 meses? ¿Por qué hoy, a través de las quejas ciudadanas, de una marcha, se empieza a apurar el tema, ¿no? Aparece José Piñera en televisión, habla, y hoy esta cadena. Frente a eso, quiero saber cómo ven ustedes, como Fundación, los anuncios de la presidenta. ¿Van de todas maneras en la línea correcta o no? En base a lo mismo que tú señalas, lo que podemos tener en cuenta es que los anuncios de la presidenta no se hacen cargo de lo que los origina, que tiene que ver con una demanda que se ha instalado que apunta hacia no más AFP en términos de que las pensiones que están pagando las AFP el día de hoy son pensiones que realmente están en el margen de la insuficiencia. Es decir, si nosotros miramos las pensiones de vejez edad, retiro programado, que es la modalidad más masiva que están pagando las AFP, tenemos el resultado de que alrededor de 300.000 pensiones que se están pagando en esa modalidad no superan los 156.000 pesos. Hay una columna que ustedes mismos publicaron en su sitio, ¿no? Y quiero complementar la información que haces para que sea un poco más extremo también el tema, Recaredo. 9 de cada 10 pensiones son inferiores a los 156.000 pesos. 9 de cada 10. Y no solo eso, sino que la edad efectiva de jubilación promedia a los 67 años para las mujeres y a los 68,4 para los hombres, que es entre 7 y 3,4 años más sobre la edad en que deberían jubilar las personas, digamos. O sea, así es. Estos son personas jubiladas que se ven obligadas a seguir trabajando para poder subsistir, porque ni siquiera vivir bien. Así es, cuando nosotros miramos los resultados de este modelo que se instala bajo un esquema autoritario y que se mantiene y se sigue reforzando en los gobiernos que vienen posterior a la dictadura, lo que tenemos acá es que en base al consenso de una serie de expertos, este no es un sistema de pensiones de partida, este realmente no es un sistema que se base en materias de seguridad social. Y con estos anuncios que ha realizado la presidenta esta noche, lo que nosotros vemos es que realmente no se ha tomado la decisión de avanzar hacia un modelo de seguridad social con base en el reparto solidario. Se repitió bastante la palabra solidario dentro del anuncio, pero la configuración de un esquema solidario es lo que estuvo ausente en relación a lo que ahí se planteó. Sería bueno que lo pudiéramos explicar a las personas que nos están mirando, Recaredo, porque, como tú dices, lo dijo varias veces, fortaleceremos el carácter solidario del sistema. Van a aumentar, y lo anunció, en 5 puntos porcentuales, es decir, a 15%, la tasa de cotización de los trabajadores, pero con cargo al empleador. ¿Por qué eso no avanza en ese sentido, dices tú? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que el sistema puede tener aportes por parte de los empleadores y por parte de los trabajadores, pero eso no significa que va a ser un sistema de reparto solidario, porque se van a generar estos aportes dentro de un esquema que va a estar vinculado con una base en capitalización individual. Es decir, quienes van a seguir siendo la base de este modelo van a ser las empresas que hoy día ya lo están siendo, que son las AFP. ¿De qué forma se construye un sistema de reparto solidario? Esencialmente cuando tenemos a una institución pública que de forma unificada administra los ingresos al sistema que provienen de las cotizaciones de los trabajadores y también de los empleadores, y con esos ingresos lo que hace es pagar pensiones. O sea, ante eso también el anuncio de la AFP estatal no cumple esa premisa, digamos, no suple el problema. Así es, y también eso ha estado bastante ya mencionado por distintos sectores, en los cuales lo único que podemos tener en cuenta es que si hoy se instala una AFP estatal o en el mediano plazo se instala una AFP estatal, lo que se está haciendo es aumentar el gasto en mantener esa estructura, pero no mejorar el nivel de pensiones que hoy día están pagando la AFP, porque la AFP estatal va a operar bajo la misma lógica del decreto de ley 3500. Respecto a lo que tú dices, hay el anuncio de la creación de un pilar de ahorro colectivo solidario. Es un poco engorroso el nombre, pero eso es, ¿no? Que dice, en una parte va a permitir aumentar las actuales pensiones y otra va a ser destinada a lograr más equidad en las pensiones futuras de los actuales trabajadores que están cotizando en este momento. Entonces, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? Te lo pregunto también porque nos están viendo personas que no vamos a entender el tecnicismo. Entonces, lo que tú postulas es completamente un cambio de paradigma, es un cambio de sistema. Es, como dice la premisa y como dijo la marcha, es no más AFP. Pero me gustaría ser pragmático en esto. ¿Se puede terminar con la AFP? Es como cuando tú de un día para otro dices educación pública, gratuita y de calidad. Entendemos la premisa, la avalamos, la compartimos, pero sabemos que el tránsito para llegar a eso no es de un día para otro. En este sentido, lo mismo. La presidenta, no íbamos a esperar que saliera en televisión diciendo vamos a terminar con toda la AFP porque sabemos que eso es imposible, ¿no? De un día para otro, digo.
Claro, que nadie lo está diciendo de un día para otro. Lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de asumir la responsabilidad de construir un sistema de seguridad social en el país, lo que va a ocurrir es que las contribuciones que hoy día están ingresando al sistema de AFP ya no van a continuar ingresando a ese modelo. Pero si nosotros observamos la cantidad de cotizantes que hay al día de hoy y la cantidad de jubilados que hay al día de hoy, es viable mediante ese flujo, es decir, de traspasar lo que ingresa al sistema a jubilaciones, podemos financiar un modelo de reparto sin tocar el monto que actualmente se encuentra en las cuentas individuales de la AFP. Es decir, en este tránsito que tú señalas, lo que podríamos generar es realmente un sistema que se dedique a mejorar las pensiones y cuando hablamos de mejorar, ¿en base a qué? En base a poder incluso duplicar el monto actual de pensiones, generar un delta de ahorro en un fondo de reserva que ya existe, un fondo de reserva de pensiones, y mediante esto poder enfrentar los periodos en los cuales exista un mayor nivel de estrechez demográfica, que es lo que estaría recién ocurriendo por ahí por el año 2065. Entonces, sin tomar en cuenta lo que se ha planteado acá, que sería el tema de aumentar la cantidad de cotización, esta tasa de cotización, nosotros podríamos mejorar las pensiones con el esquema de reparto y además eso no significaría que, como señaló José Piñera en una forma de caricatura, expropiar los fondos que están en la AFP, porque la AFP solamente dejarían de recibir los ingresos mediante cotizaciones, pero tendrían que continuar administrando el fondo que en estos momentos tienen y pagando las pensiones. En el fondo, el no más AFP, como consigna, lo que plantea es que no queremos que ese sistema siga siendo el sistema central que tiene que estar pagando las pensiones. No queremos que ese sistema siga generando el nivel de precarización en la jubilación que genera actualmente. Recaredo, respecto a las premisas que instala José Piñera cuando viene y dice, tengo propuestas, ¿no? ¿Cómo ven primero la aparición de él nuevamente en esta discusión y las propuestas que hizo? Más ahorro a través de los cambios paramétricos, más pilar solidario, menos comisión, una AFP estatal que no rompa el sistema, planteó, entre otras cosas. Claro, en esos términos lo que vemos, ante que todo, de la aparición de José Piñera también responde a lo mismo que hoy día responde la presentación que hace la presidenta. Es decir, tuvimos una gran movilización en nuestro país, la cual viene de la mano de una serie de movilizaciones que se han ido generando también años anteriores con menos fuerza, pero que ahora ya estallaron. La diferencia es que él defiende el sistema, lo que dice es que es perfectible. Claro, es que ahí también hay algo curioso, porque para José Piñera repite bastantes veces que esto es perfectible, que todo es perfectible, menos un sistema de reparto. O sea, es curioso, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de sistema de reparto, inmediatamente lo que tenemos que tener en cuenta es que no estamos hablando de volver al sistema de cajas de previsión, ¿ya? Eso ha sido también algo que se ha usado como caricatura para que se deslegitime esta posición. Acá cuando se habla de un sistema de reparto, se habla de un sistema moderno, que sea capaz de contener el actual panorama en el cual se encuentra nuestro país y, por sobre todo, de financiar pensiones suficientes. Este esquema es el que se usa en el 95% de los países del mundo como pilar central para pagar pensiones. Entonces hoy día Chile ya es un caso excepcional, ya ha sido un modelo que realmente no se ha imitado en el resto de los países del mundo y ahora lo que sigue planteando es que va a continuar a la deriva y no va a instalar un modelo de seguridad social como si de alguna forma podría hacerlo. ¿Estás de acuerdo con aumentar la edad de jubilación? No es necesario el día de hoy. Hoy es importante que tengamos en cuenta lo que tú señalabas al inicio. De alguna manera, según los datos de la OCDE, que son los que corresponden a la información que tú señalabas en materia de tasa de edad de jubilación, las mujeres chilenas y los hombres chilenos ya están teniendo una edad promedio efectiva más alta que la edad legal. Entonces, cuando nosotros hablamos del modelo de reparto, al día de hoy es completamente viable, tanto en el corto como en el mediano plazo. Es considerando esa edad, claro. Considerando la edad que tenemos actualmente. Entonces, lo último, respecto al anuncio de la devolución de las comisiones en los periodos de rentabilidad negativa, ¿se ve una buena propuesta, por lo menos en la teoría? ¿Funciona en el papel? ¿Basta eso o habría que hacer algo más? Hay que insistir en que en el fondo van a haber propuestas que parecen un tanto atractivas y que van de la mano de tratar de hacer un poco más humano el esquema de AFP. Pero en el sentido como si pierdo me devuelven la comisión, no me cobran eso, no es usura, digamos, claro. Pero tengamos en cuenta de que esa idea de colocarle una careta más simpática al modelo de AFP no resuelve el problema de que paga pensiones insuficientes. O sea, acá el hecho que es muy importante que se entienda en la casa, que mejores pensiones significa realmente no más AFP. Esa es la forma de mejorar las pensiones y de tener un sistema que esté orientado en la materia de seguridad social. ¿No más AFP o no más AFP como las conocemos hoy día? No más AFP, realmente, porque
¿Cuál es la lógica de la AFP? Que las AFP representan y en el fondo también se originan en base a la idea de la capitalización individual. Entonces, si tú mantienes la capitalización individual como el tronco central para financiar las pensiones, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Recaredo, ¿qué queda? ¿Hay una nueva o hay nuevas marchas anunciadas, no? Así es. Incluso también tenemos que tener en cuenta que este anuncio que hace la presidenta se da la noche anterior a un cacerolazo que está convocado para el día de mañana. Además, para el día 21 de mayo también se ha convocado a la realización de una marcha que es de carácter familiar y que viene a volver a instalar nuevamente la importancia que la sociedad le está dando al tema de las pensiones. Bueno, vamos a estar atentos entonces a la reacción tanto política como ciudadana que probablemente se den mañana después de los anuncios que hizo hoy en cadena nacional la presidenta Michelle Bachelet. Recaredo Gálvez de la Fundación Sol, te agradecemos tu tiempo y acompañarnos en Última Mirada. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. El expresidente Sebastián Piñera negó su participación en la investigación que lo involucra en pagos para permitir que LAN iniciara operaciones en Argentina. El grupo LATAM Airlines respaldó al exmandatario. Medios argentinos denunciaron el supuesto pago de una coima por parte de LAN, actual LATAM, a autoridades trasandinas para instalar su filial en Argentina durante el año 2006. Según informaron, el fiscal trasandino Ramiro González imputó al exmandatario chileno, que en ese momento era dueño